racional de la antibioterapia, pero no desde el punto de vista de qué antibiótico tenéis que poner y cuándo, ¿vale? Porque yo creo que eso viene en cualquier guía clínica y todos lo sabemos buscar y todos sabemos cuándo hay que poner un antibiótico y por qué, ¿vale? El problema está de a veces ponemos antibióticos un poquito por presión de la familia, no porque nosotros sospechemos una etiología bacteriana, ¿vale? Entonces, yo quiero hacer un poquito hincapié el por qué. Ay, ya se ha ido otra vez. ¿Cuáles son las consecuencias de ese uso inapropiado de los antimicrobianos? ¿Vale? A corto plazo, pues ya sabemos que hay un aumento de reacciones adversas, hay una alteración de la microbiota intestinal, hay un aumento de la estancia hospitalaria, hay un aumento de infecciones bacterianas secundarias, aumenta la resistencia bacteriana, aumenta la morbimortalidad del paciente por las complicaciones y aumenta el costo sanitario. Pero a largo plazo también tenemos muchas consecuencias. La idea me surgió al leerme este artículo, que es un editorial del año 2015. En el 2017 volvió otra vez este médico, este pediatra, a hablar sobre el tema y estaba hablando de que el uso no justificado de antibióticos en los niños estaba aumentando de manera exponencial. Los datos del CDC muestran que 4 de cada 10 niños reciben un antibiótico por un catarro común. 12 millones de prescripciones de antibióticos anualmente están relacionados con un cuadro de vías respiratorias altas que no está justificado. ¿Cuáles son, cuando analizamos un poquito las causas del por qué? Pues muchos médicos dicen que la falta de tiempo, es más fácil recetar un antibiótico que explicar por qué no lo pongo. Otros por presiones de los padres. Y muchos porque, bueno, vaya sé que me equivoque, pues me meto en un juicio y lo tenemos claro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este uso de antibióticos? Pues desde que antes de nacer y ya en el parto, el uso de antibióticos condiciona nuestra microbiota intestinal. En el periodo perinatal, la indicación de antibióticos del trabajo de parto, en los primeros días de vida en el neonato, tenemos una alteración importante de la flora que no revierte aunque el niño tome lactancia materna, ¿vale? Y este problema persiste a pesar de que la lactancia materna se prolongue más allá, incluso hablan de 16 meses. ¿Cuáles problemas son estos? En los prematuros de muy bajo peso, pues aumenta el riesgo de la enterocolitis necrotizante, de la sepsis tardía y de la retinopatía grado 3. También el uso de antibióticos de amplio espectro en neonatos pues aumenta la resistencia bacteriana. Se ha relacionado también con un aumento de enfermedad inflamatoria intestinal, de enfermedad de Crohn, los más frecuentes son el metronidazol y la quinolona, y el uso correcto de antibióticos, por ejemplo, en el caso de las otitis medias agudas, en el que el 50% de los niños no van a necesitar antibióticos. Tenemos que esperar 24-48 horas y se resuelve automáticamente, a no ser que haya factores de riesgo o signos de infección grave. Eso ya lo podemos hablar por ello. Este uso innecesario y además cuando utilizamos antibióticos de amplio espectro, por ejemplo la amoxicilina con clavulánico, en uso de infecciones de vía respiratoria alta y otitis, que con una amoxicilina sería suficiente, se asocian también a efectos adversos más graves, ¿vale? Tanto como algunos más moderados como diarrea o erecciones, pero también puede haber grandes más graves como un Stevens-Johnson. Entonces, esto me planteó, al leerme este artículo, me planteó cuando buscar la evidencia de esto, me voy a hacer una búsqueda de PubMed, ¿vale? Y voy a mirar por qué. Los efectos a corto plazo, pues ya los tenemos aquí, los efectos secundarios más frecuentes de los antibióticos, los más raros asociados a algunos
algunos de los antibióticos y las alergias antibióticas. Muchas veces damos un antibiótico por una fiebre alta en un niño y a los 3 días aparece un exantema. Es el cuadro más típico del exantema súbito y la causa más frecuente de alergia a amoxicilina, el exantema súbito. ¿Vale? O una mononucleosis que cursa con exantema si le damos amoxicilina. Ya se me ha ido otra vez. Bueno, entonces yo hice esta búsqueda, estuve mirando, digo, vamos a ver, porque yo a esta gente no le voy a hablar de cosas que saben todo, vamos a hablar de algo que sabemos un poquito menos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los efectos de los antibióticos en la microbiota intestinal? Pues los efectos de los antibióticos en la microbiota intestinal y más, cuanto más pequeño es el paciente, tienen unos efectos profundos y persistentes con un aumento de comensales perjudiciales y una disminución de las bacterias buenas, ¿vale? Esto conlleva a largo plazo a problemas que ya iremos viendo, ¿vale? Se ha hablado también de que esto se podría minimizar con el uso de probióticos. Hay muchos estudios ahora desarrollando uso de probióticos con el uso de antibióticos, pero los resultados tampoco son muy concluyentes. Hay estudios que sí lo avalan y otros que no. Eso necesitaríamos más estudios. Lo que sí está claro que el antibiótico intraparto en la madre, ¿vale?, provoca una disbiosis de la microbiota intestinal y esto hace que el recién nacido tenga alterada la microbiota intestinal y que esa colonización posterior esté alterada y no se recupere. ¿Qué consecuencias puede tener la no recuperación de esa microbiota intestinal? Pues se ha relacionado con infecciones respiratorias precoces en los niños, ¿vale? Estos cambios también los podemos ver en este artículo del año 2017. Si administrábamos acitromicina a lactantes que nunca habían recibido antibióticos, le provocaba una modesta disminución de la riqueza de la microbiota con reducción de la abundancia relativa de las bacterias buenas, que son las proteobacterias y los géneros de Verrucos con microbiota. Hay algunos nombres que me los tengo yo que estudiar. Este es otro estudio en el que dábamos acitromicina también y se veía cómo en el placebo tenían este tipo de microbiota y cuando recibían acitromicina la microbiota cambiaba completamente y no se recuperaba. Y aquí vemos como si damos ciclos de acitromicina, estamos hablando de niños entre 2 y 5 años, cada ciclo de acitromicina disminuye las bifidobacterias. Después se recuperan, pero damos otro ciclo y se vuelven a desaparecer. Y después recuperamos, pero la recuperación va cada vez más baja, hasta que llega un momento en que no se recupera. Esto es otro estudio, también con acitromicina, en el que vemos un estudio controlado a doble ciego. Estos son los efectos a corto plazo. Vemos que la barra azul o verde, como se ve ahí, es el placebo y la barra naranja son los tratados con acitromicina. Mientras más pequeño es el niño, más los puntitos son el microbioma y la diversidad de microbioma de los niños. Mientras más precoz deje el antibiótico, más afectación, más disminución de bifidobacterias buenas hay en el intestino de ese niño. En niños más grandecitos, pues la afectación es menor. Y esto habla de la diversidad de Shannon, que es la cantidad de bacterias diferentes que hay en la microbiota, ¿vale? Y también vemos que mientras más pequeño es el niño, más alteración de la diversidad de Shannon tenemos. Esto es ya a largo plazo, aquí se recupera un poco la diversidad, pero no llega a tener los efectos del que fue tratado con placebo. ¿Vale?
Este es otro estudio que los pacientes, en el que se concluye, son pacientes también que no habían, en niños que no habían tomado nunca antibióticos, ¿vale? Y lo que hace es que aumente niños que se les da antibióticos precozmente tienen un aumento de E. coli con los resistomas, que son los genes que codifican la resistencia bacteriana, ¿vale? Entonces, este tratamiento precoz con antibióticos a los niños hace que tengan Escherichia coli con más resistencia a antibióticos. Y esto luego pues, lo distribuyen por todas partes. Lo mismo pasa con la amoxicilina clavulánico, que aumenta también el resistoma de los bifidobacterios. Todos estos son estudios bastante recientes, este es del año 2021. ¿Y qué pasa con esa alteración de la microbiota intestinal? ¿Qué consecuencias a largo plazo? Pues una que le gusta mucho a Bernardo es la obesidad. Mientras más alteración de la microbiota intestinal, más antibióticos demos precozmente, más obesos van a ser nuestros niños. ¿Qué significa? Pues síndrome metabólico en el futuro y más problemas. Se asocia también a enfermedad inflamatoria intestinal, aumento de infecciones y enfermedades autoinmunes. ¿Y esto por qué? Porque la microbiota intestinal tiene un papel muy importante en la programación del fenotipo inmune. Esto es un poquito complicado, pero lo que nos viene a decir es que si colonizas apropiadamente el intestino del paciente, tú vas a hacer una simbiosis entre las bacterias buenas y mi barrera epitelial que impido que los gérmenes patógenos o los antígenos, que no tienen por qué ser gérmenes, los antígenos que normalmente los teníamos que reconocer como buenos y gérmenes que teníamos que reconocer como buenos, los detectemos como malos y creamos anticuerpos contra ellos. ¿Vale? Esto hace que aumente pues, todo lo que son enfermedades autoinmunes. ¿Vale? Como por ejemplo pues, el asma, la rinitis alérgica, la enterocolitis necrotizante, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues hay muchos estudios que dicen que a lo mejor dándole probióticos a estos pacientes pues, podría mejorar. Este es un estudio de la obesidad, de factores de riesgo en obesidad infantil en los primeros 1000 días de vida del año 2016, en el que ya se relaciona el aumento de la obesidad infantil con la exposición precoz a antibióticos. Este es otro estudio que habla de lo mismo, ¿vale? Que pacientes, el uso de antibióticos pues, es un factor de riesgo para la obesidad infantil, independientemente de si toman lactancia materna o no. Este es otro estudio en el que también relaciona uso precoz de antibióticos con aumento de la obesidad infantil. Y este es un estudio que me ha gustado a mí mucho, que es muy gracioso, muy interesante, me explica un poquito, que es cómo el tratamiento antibiótico prolongado induce en un microbioma intestinal diabetogénico a acelerar la progresión de estos ratones a ser diabéticos. En este estudio cogemos ratones predispuestos a tener diabéticos genéticamente con ratones que no están predispuestos. Le hacemos, estos son los ratones normales, digamos, y estos le hacemos un trasplante fecal. A este le ponemos trasplante fecal de microbiota sana, digamos, y a este le ponemos, a un ratón sano, le ponemos microbiota fecal de paciente obesogénico. Con lo cual, al final tenemos que estos que tienen, este al final es sano, este al final es enfermo, y este también desarrolla diabetes y este no desarrolla diabetes. Es decir, que la predisposición genética unida a una alteración de la microbiota intestinal predispone a la diabetes. ¿Vale? Y si además les damos antibióticos,
Pues ¿qué pasa? Que los ratones a las 22 semanas de vida, los que no reciben antibióticos, el 40% son diabéticos. Pero los que reciben antibióticos, ya sea vancomicina o neomicina, el 80% van a ser diabéticos. Al mismo tiempo, duplican la probabilidad de ser diabéticos. ¿Con qué más lo podemos relacionar? Pues con la resistencia antimicrobiana, con el clostridios difíciles, y esto se asocia a un riesgo aumentado de cáncer de colon. Me parece que no pasa nada por darle una amoxicilina si no la necesita. Pues pasa, mucho. Aquí te explico un poquito lo que estábamos viendo. Se altera la barrera epitelial, penetran los antígenos que no son patógenos, los hacemos como patógenos y hacemos un sistema inmune proinflamatorio que aumenta el desarrollo de alergias, enfermedades autoinmunes, infecciones, mayor inflamación, problemas metabólicos y neoplasias. Esto es otro estudio que lo hacen los chinos y llegan a la misma conclusión. El uso de antibióticos, bueno, aquí hablan del uso de antibióticos con el aumento hay una selección de las enterobacterias que hacen que sean resistentes a esos antibióticos. En este estudio se relaciona el riesgo precoz de antibióticos, el uso precoz de antibióticos con el riesgo para desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal en el adulto. Los estudios están bastante bien documentados. No, culpa nuestra no, de los que ponen los antibióticos en el estudio. El uso de antibióticos, ya me perdí. Bueno, aquí en este artículo lo que destaca es cómo el uso de antibióticos altera nuestra regulación de tolerancia inmune, que es un poquito también lo que estábamos comentando, con la predisposición a desarrollar alergias, ¿vale? Y este es otro estudio que me parece muy gráfico, en el que vemos los efectos a corto y largo plazo de tratamiento con vancomicina oral en la microbiota intestinal humana. Estos son el grupo control, estos son los grupos tratados con vancomicina, este es el primer día, aquí tenemos nuestras bifidobacterias completamente sanas, aquí están totalmente destruidas y a lo largo del tiempo se van recuperando, pero nunca llegan a ser igual. Esa destrucción hace que al final no se recupere. Este es otro estudio parecido también con vancomicina, en el que el grupo control, el grupo tratado con vancomicina y un grupo extra que es pacientes alérgicos. Vemos como los niveles de IgE aumentan en el grupo tratado con vancomicina y se asemejan a los grupos alérgicos. Con lo cual, estos pacientes tratados con vancomicina tienen una predisposición alérgica. Esto es un poquito más de lo mismo. Este es otro, como veis, viendo la respuesta de las vías respiratorias altas y vemos que el uso de antibióticos es un factor de riesgo para la alergia y para el asma. Que es magnífico el antibiótico, ¿no? En este último, que son tantos que ya me pierdo, habla un poquito de lo mismo. Aquí él hace hincapié en el que el uso de los antibióticos de amplio espectro altera muchísimo más la flora intestinal, con lo cual tenemos que hacer una prescripción selectiva de antibióticos, ¿vale? Y utilizar siempre el que cause los mínimos daños con el mayor beneficio, ¿vale? Este es otro estudio que también habla de un aumento de la disbiosis microbiana que contribuye con la progresión al asma, incluso con la resistencia a los corticoides orales.
ya se mete un poquito más. Y por último, este relaciona el uso de antibióticos con el Alzheimer y la diabetes. Es bueno para todo, ¿no? Es bueno para todo. Yo creo que ya lo hacen estudios de todo. Y entonces, pues, después de toda esta reflexión, ¿por qué es importante utilizar la terapia antibiótica? Porque los antibióticos en general son efectivos y son seguros. La utilización de antibióticos conduce a un fracaso clínico, pero un uso excesivo de antibióticos conduce a tasas crecientes de resistencia a los antimicrobianos, ¿vale? Y esta resistencia produce amenazas para la vida. Hay unas 25.000 muertes al año en toda Europa por gérmenes multiresistentes, ¿vale? Y un gasto sanitario nada desdeñable de 1,5 billones de euros por gérmenes multiresistentes. Hoy en día se preconiza una desescalada, ¿vale? Esto es más bien para hospital, pero nosotros también lo podríamos aplicar, desescalada y acortamiento de la duración antibiótica. Aunque usemos un amplio espectro al principio, una alta dosis al principio, tenemos que desescalar y ir bajando, y si tenemos un antibiograma que nos apoye, poner un antibiótico de menos espectro que puede ser germinal, ¿vale? Y también se está hablando de terapias cortas de 5 días de antibióticos, ¿vale? ¿Cuándo se pueden usar? Pues cuando el sitio de la infección sea accesible al antibiótico, que el patógeno sea susceptible, que el paciente no esté inmunocomprometido, que no haya prótesis, válvula ni ningún otro punto extraño, y ausencia de acceso o colecciones que no son drenables, ¿vale? Estas serían las circunstancias en las que no están indicados los tratamientos cortos, esto es más para vosotros que para los pediatras. Nosotros, afortunadamente, pacientes crónicos tenemos menos, ¿vale? En el hospital también hablan de criterios de retirada. ¿Por qué? Porque a los 3-4 días de usar el antibiótico se incrementan las resistencias bacterianas. Entonces, si damos una pauta de 5 días y el paciente está clínicamente estable, afebril y lleva un par de días bien, podemos retirar sin problema el antibiótico y vamos a cortar la resistencia bacteriana, ¿vale? Esto hay guías que apoyan y hay un equipo prueba que también apoya a este tipo de tratamientos más cortos. En hospitales pues, se utiliza la procalcitonina. El criterio para usar antibióticos pues, depende del nivel de procalcitonina, que ahí no vemos nada. Y en los criterios para la retirada del antibiótico o la desescalada, también basado en los niveles de procalcitonina. Bueno, ya estoy terminando para no cansaros mucho. Y ideas clave, pues que el uso precoz de antibióticos en parte primeros días altera nuestra microbiota intestinal, la disbiosis producida no revierte con la lactancia materna, el uso de antibióticos a corto plazo tiene sus efectos secundarios, a largo plazo puede contribuir a enfermedades metabólicas o autoinmunes, se ha relacionado con aumento de incidencia de obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer de colon, diabetes, alergia, asma, infecciones respiratorias secundarias e incluso Alzheimer. Y por supuesto hay un aumento de resistencia bacteriana. Que podemos suspender precozmente un tratamiento antibiótico para no generar resistencia, porque no hay evidencia clínica, que antiguamente se creía que cuando tú cortabas un antibiótico era cuando provocaba la resistencia. Justamente se está demostrando que es al contrario, ¿vale? Cuanto menor exposición a antibióticos, menos será la aparición de resistencia, tanto a nivel individual como profesional. Y cambiar esta conducta es muy complicado porque desde que yo estudiaba la carrera nos decían que los antibióticos no se podían cortar jamás en la vida, si lo empezaba lo terminaba, ¿vale? Hoy en día se ve que hay que darle las vías suficientes para la patología que está indicada, ¿vale? Y por supuesto hay que individualizarlo porque cada paciente es diferente, tenemos que tratar al paciente. Existe evidencia científica que avala tratamientos antibióticos cortos que son igual de efectivos que los tratamientos prolongados en neumonías comunitarias, neumonía incluso asociada a ventilación mecánica, en infecciones urinarias y en infecciones intraabdominales. En otras patologías no está demostrado.
Y por último, el mejor tratamiento es el que no se necesita. Y principio de todo pediatra, primum non nonce. Mejor no toque. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando estaba en prematuro que me decía mi adjunta, al prematuro ni lo mires, ni lo toques, tú lo miras. Tú lo miras y ya sabes lo que le pasa. ¿Qué pasa de eso, macho? Pues mientras más pequeñita el niño es un libro abierto. Tú lo miras y sabes qué le pasa. ¿Vale? Y lo primero es no toques porque puede alterar todo su equilibrio. ¿Vale? Y hasta aquí, espero no habernos aburrido.